Fantástico. Bueno, vamos a iniciar la grabación para que estemos de una vez aquí grabando. Entonces empecemos aquí, se está grabando la videollamada. Pero me aseguro que nos estemos aquí grabando. Y perfecto. Listo. Bueno, entonces ya en este momento empecemos. Bienvenidos a esta sesión que tenemos el día de hoy sobre cómo aprender y pues cómo utilizar la inteligencia artificial a nuestro favor por parte del Consejo Profesional de Administración de Empresas o CEPAE. Yo soy Nicolás, soy la persona que va a estar a cargo de la sesión el día de hoy. Y bueno, vamos a empezar. Recuerden, pues, para que sepan de entrada que constantemente, pues, está en el chat fijado un enlace de satisfacción, de una encuesta de satisfacción, para que ustedes lo llenen en la medida, pues, que vayamos avanzando, pero, pues, muy importante para nosotros por parte del CEPAE tenerlo, pues, ahí para nuestro registro, en donde sabemos, pues, cómo les ha parecido la conferencia, y bueno, para que sepan, está en este momento en el chat. Y ahora sí, empecemos. Entonces, siempre me encanta partir de estas sesiones, a partir de unas preguntas, más que empezar hablando de quién soy, de dónde vengo y eso, me gusta mucho más empezar como con preguntas, con eso todos empezamos a estar como en el flow, como en la sensación de lo que va a ser la sesión y nos pone a nosotros como a cuestionarnos un poquito alrededor del tema pues que vamos a ver hoy. Y la primera pregunta que me encanta que se hagan, que se la pueden hacer ustedes mismos, no tienen que poner respuesta pues en el chat. Si quisieran pues lo pueden hacer, pero pues la idea es más que ustedes mismos lo vayan viendo en su propio lado. Y es, ¿cómo crees tú que serán las organizaciones en el 2030? Sucede mucho que nosotros tendemos a ver en la administración de empresas muchos estudios del pasado, ¿no? Como, bueno, qué pasó en los últimos años, a partir de eso determinar tendencias, con las tendencias pues tomar decisiones, y siempre empiezan a mirar como mucho en retrospectiva y no tanto en prospectiva. Si fuéramos a mirar hacia adelante, ¿cómo creen que serán esas compañías de aquí a 5 años? Por un segundo pensemos, hace 5 años, ¿cómo eran las compañías y cómo era la vida en el 2020? Recuerden que en el 2020, en octubre del 2020, todavía estábamos empezando la pandemia. Llevábamos en pandemia apenas como 6, 7 meses de lo que fueron casi 2 años largos, donde apenas estábamos empezando ya a familiarizarnos con el tema del trabajo remoto, empezamos a familiarizarnos con el tema de la educación en remoto, era algo que todavía no era como parte de nuestro ADN, no era parte de nuestro día a día, entonces como que era una cosa que sí, pero como que no. Asimismo, las empresas todavía estaban muy en lo presencial, las compañías ni siquiera existía el concepto de inteligencia artificial como algo del día a día, ya se manejaba, obviamente, pero no dentro de las compañías. Las compañías, pues rara vez aparecía una que dijera, no, yo utilizo inteligencia artificial, menos las personas del equipo de una compañía que lo utilizaran para contabilidad o para mercadeo o para lo que sea que hoy se utiliza. Y pues realmente fue hasta el 2022 finales, inicios del 2023, que aparece y se populariza la inteligencia artificial y empieza todo a cambiar de una manera tan impresionante que pues nos pone hoy a pensar, bueno, si en 2 años ha pasado tanto, en donde nomás hace 2 años pues nosotros a duras penas si la utilizábamos, hoy en día ya se habla que si no la utilizas pues no sirves o estás muy desactualizado. Imagínense lo que va a ser de aquí a 5 años. ¿Será que de pronto empezaremos a tener un jefe de inteligencia artificial? ¿Será que de pronto parte de los colaboradores de nuestras oficinas serán herramientas de inteligencia artificial? ¿Será que tendremos que cambiar por completo las habilidades y especialidades que se van a llevar a cabo o que se van a utilizar en el sitio de trabajo? Bueno, es momento de empezar a hacernos todas estas preguntas porque las respuestas a estas preguntas van a empezar a darnos a nosotros un camino, un derrotero de hacia dónde debemos empezar a aprender y qué es lo que tenemos que realmente nosotros saber hacer para ser competitivos en un mercado laboral que cada vez está más conectado y cada vez está más anclado a esa realidad de la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo crees que serán los negocios? Bueno, tremenda pregunta. Ahora, ¿usas la inteligencia artificial? Tú que estás sentado al otro lado de la pantalla, ¿utilizas la inteligencia artificial, sí o no? De pronto sí, de pronto no. A veces hay personas que dicen, sí, ya la estoy utilizando todos los días. Otros dicen, bueno, todavía no. Otros dicen, no, pues yo le tengo miedo, recelo a la inteligencia artificial, a los modelos LLMs, a los sistemas pues que se utilizan con más, digamos que frecuencia en el mundo, tanto personal como laboral.
Inclusive pasa muchas veces que sin darnos cuenta la utilizamos, porque cada vez está más inmersa en más actividades de la cotidianidad y en más compañías. En este punto, ya sucede que si tú haces una búsqueda en Google, quieraslo o no, ya estás utilizando la inteligencia artificial, porque ya Google se ha encargado de, digamos, de meterla dentro del universo de cada respuesta que se hace. Entonces, cuando tú preguntas cualquier cosa a Google, él automáticamente tiene ya, pues, digamos que una respuesta que está apalancada en esa inteligencia artificial. Entonces, pues, claro, ¿utilizas esa inteligencia artificial? Probablemente sí, sea voluntaria o involuntariamente. Ahora, ¿con qué frecuencia la utilizas? Si tú eres un usuario ávido de esta herramienta, ¿la estás utilizando todos los días o la estás utilizando día de por medio? ¿La estás utilizando muchas veces al día? Pues yo les puedo decir, por mi lado, yo la utilizo todos los días y en prácticamente todo lo que hago. De una u otra manera, lo utilizo muchísimo como un asistente que me ayuda a ahorrar trabajo, a ser sumamente productivo, a mejorar mis velocidades y mis calidades en muchas cosas que hago. Lo digo en lo personal, no sé si tú lo hagas así también, pero pues realmente en este momento es tan relevante y es tan poderoso lo que puede hacer un modelo de LLM como ChatGPT, como Gemini, como Grok, como cualquiera de los modelos que están ahorita pues siendo más fuertes, que se convierte en una herramienta vital para muchos de nosotros en el mundo profesional. Y por último, ¿qué tan enfocado estás realmente en la era digital? ¿Qué tan metido estás en el cuento de la tecnología digital? Más que un usuario, más que simplemente decir, no, claro, yo estoy ahí porque yo utilizo el celular. Sí, utilizar el celular no quiere decir que entiendas cómo funciona un celular, ¿cierto? Me encanta aquí utilizar una analogía. El hecho de que tú utilices un vehículo, un carro, no quiere decir que tú entiendas cómo funciona un carro. El ser un usuario no implica que seas un verdadero conocedor o que seas una persona especializada o técnica en el uso o en el entendimiento de cómo funciona esa máquina o esa tecnología. El caso del carro es una muy buena forma de verlo. Todos somos usuarios de carros, pero yo la verdad nunca he reparado un carro. No sé cómo funciona. Sé cómo funcionan partes y unas cositas, pero pues no es que yo esté metido en entender profundamente la mecánica, ¿cierto? Pero sin duda utilizo los carros. Ahora, la pregunta para ti es esa. ¿Qué tan metido estás en entender esa tecnología digital? En entender lo que es de inteligencia artificial o simplemente eres un usuario. Una pregunta tremenda, porque pues si estamos enfocados en la era digital, si realmente queremos ser profundos agregadores de valor en el uso de la tecnología, pues claro, tenemos que ser muy poderosos en entender lo que es y el potencial que tiene la inteligencia artificial. Ahora, estas curvas son unas estadísticas como para ya ir entrando pues muy en flow en el tema. En esta estadística estamos viendo el tiempo promedio que le tomó a la inteligencia artificial llegar a equiparar o a superar a un ser humano promedio en una tarea específica. Aquí vemos que el 0 es un humano promedio en desarrollar la tarea. Y aquí estamos viendo por código de color cada una de las diferentes habilidades humanas que pues ha tardado o pues a las que se ha hecho el análisis. Entonces, en este caso, por ejemplo, desde el año 1998 hasta el año 2017, más o menos, le tardó casi 20 años a los sistemas de inteligencia artificial llegar a equiparar a un ser humano en lo que es reconocimiento de escritura a mano, o sea, que pueda leer lo que se escribe a mano. Le tardó 20 años. Pero si vemos, por ejemplo, esta naranja, tenemos que del 2009 al 2019, pues de hecho al 2014, en el 2014 equipara a un ser humano, pero después lo supera en lo que es reconocimiento de imágenes. La posibilidad de poder ver una imagen, determinar qué es o poder dar y asignar atributos a la misma. Fíjense que aquí ya se demoró mucho menos, apenas 5 años en equiparar a un ser humano. Pero vean, por ejemplo, la morada, del 2016 al 2019, ya se superó bastante al ser humano promedio en comprensión lectora, la capacidad de leer un texto. Y a mí la que más me sorprende es la verde, porque la verde es la que nos muestra del 2019 al 2023 lo que le tardó al sistema, a los sistemas de inteligencia artificial, a equiparar a un ser humano en lo que es razonamiento predictivo. El razonamiento predictivo es básicamente esa habilidad de poder tomar decisiones o entender y pues predecir escenarios a partir de información disponible.
es el hecho de que tú puedas tener una predictibilidad, el hecho de poder analizar información y que con esa información puedas predecir algo que vaya a suceder. Eso básicamente es lo que hacemos pues en gran parte los administradores de negocios, poder tener un pool de información y a partir de esa información predecir para tomar la mejor decisión posible. Entonces ya en este punto, en el 2023 nomás, ya se estaba equiparando a un ser humano promedio en razonamiento predictivo. Eso tiene que estar infinitamente más arriba. Quiere decir que sí, es muy posible que una inteligencia artificial sea más poderosa que un secretario, que una secretaria como ser humano promedio, o hasta que un profesional, o hasta que un profesional con maestría o con doctorado. Claro, con este nivel ya estamos viendo que puede ser bastante más alto, viendo que todos están en una curva de crecimiento. Entonces, qué interesante información. Ahora, este dato que estamos viendo acá es el porcentaje de trabajos que tienen en este periodo de tiempo, del 2014 al 2022, alguna relación o algún requerimiento relacionado con inteligencia artificial. Lo traigo así para que veamos antes de lo que es la llegada del ChatGPT, o sea, desde antes de que llegara el ChatGPT, ya estamos hablando que en Estados Unidos más del 2% de las ofertas laborales incluían algún requerimiento de inteligencia artificial o un concepto asociado a la inteligencia artificial. Vemos que el segundo país con mayor requerimiento era España. Y ahí viene después Suecia, Reino Unido, Holanda, pero pues es muy interesante ver que todos están en un incremento, o sea, cada vez más empresas están requiriendo personas que tengan conocimiento de inteligencia artificial. Ahora, esto es antes de la llegada de ChatGPT. Si hoy en día ustedes ven las ofertas laborales, es muy común que en ofertas laborales ya en Colombia aparezcan cosas como, hey, necesitamos personas que manejen ChatGPT, que manejen LLMs, que manejen algún tipo de herramienta relacionada con inteligencia artificial. O más detallado acá, donde dice, se está hablando de herramientas o de pues, ofertas que tengan habilidades de inteligencia artificial como Natural Language Processing o NLP, redes neuronales, Machine Learning o robótica. Que si de pronto palabras como redes neuronales, NLP o Machine Learning son de pronto términos extraños o ajenos para nosotros, pues tranquilos que en la sesión de hoy vamos a conocer algunos de ellos. ¿Listo? Veo, Alberto, que tienes la mano levantada. No sé si tengas alguna pregunta pues, por lo que levantaste la mano o si es involuntaria. Si tienes alguna pregunta, cuéntame. Con eso la atendemos de una vez. Creo que tienes la mano levantada. Si no, no te preocupes, entonces pues aquí sí puedes bajarla mejor para que pues sepamos que no tienes como pregunta concreta, ¿listo? Si alguien quiere preguntar algo, pues puede levantar la mano y nos detenemos para responder preguntas, ¿vale? Ahora, esta estadística también es súper interesante. Por aquí estamos viendo 5 cifras que son muy, muy dicientes. La primera es esta de PwC, de PricewaterhouseCoopers, donde dice 15.7 trillones de dólares es el aporte económico total que va a tener la inteligencia artificial para la economía global en el 2030. Para que tengamos una idea, la economía total de Colombia, el 100% de la economía de nuestro hermoso país, no alcanza al trillón de dólares. O sea, incluyendo todas las empresas, tú incluyes ahí Ecopetrol, el gobierno nacional, incluyes todo el grupo Éxito, incluyes todo lo que conoces de la economía colombiana, el 100% de la economía colombiana no alcanza a $1 trillón. Quiere decir que solo la inteligencia artificial para el 2030 va a ser 15 veces más importante para la economía mundial que la nación de Colombia. O sea, así de importante es la inteligencia artificial. Entonces, claro, es una cosa que uno dice, ¿qué? ¿Una locura? Sí, es una verdadera locura. O sea, la inteligencia artificial va a ser, y ya está siendo cada vez más importante, o sea, en este punto ya es más importante que la economía colombiana, pero para el 2030 va a ser salvajemente más. Entonces, es una locura. O sea, por ejemplo, pues por si no lo sabían, en este momento la compañía más valiosa del mundo se llama Nvidia. Es la compañía más importante en cuanto a valor de bolsa, lo que vale la compañía, vale más que Apple, vale más que Microsoft, vale más que todas. La compañía más valiosa del mundo es una compañía que se dedica a crear hardware para la inteligencia artificial. O sea, los creadores de chips y procesadores y cerebros para la inteligencia artificial es la compañía más grande del planeta. Por encima de Tesla, por encima de todas, la más grande se llama Nvidia.
Entonces, como para que veamos la importancia económica que va a tener esto. Por lo cual, entenderlo se convierte cada vez más en algo natural en el mundo laboral. Ahora, Google nos dice 62%. Esto quiere decir, básicamente nos dice, una experiencia móvil pobre puede ser detrimental, ya que el 62% de los usuarios tienen menor probabilidad de participar o interactuar con una compañía después de encontrar una experiencia móvil subpar, enfatizando la importancia de optimizar las interacciones de usuario. ¿Qué quiere decir eso? Esto quiere decir que si tú tienes una experiencia móvil, una experiencia en celular para, por ejemplo, pedir un pedido en un restaurante, para, por ejemplo, solicitar información, para lo que tú quieras, y hay un competidor tuyo que tiene una mejor experiencia online, de entrada tú, por tener la peor experiencia online, estás perdiendo 62% de los usuarios. O sea, en este momento es sumamente importante tener una extraordinaria experiencia de usuario en Internet. Y esa experiencia de usuario cada vez está más atada al uso de inteligencias artificiales. Cosas como que las personas se encuentren respuesta a una pregunta, que estén averiguando acerca de un producto en un comercio electrónico y que el comercio electrónico pueda responder. ¿Cómo? A través de IA puede ser, o a través de cualquier otra herramienta. Pero pues lo importante es que tengamos nosotros sistemas que ofrezcan grandes experiencias de usuario. Ahora veamos estas dos estadísticas que son súper importantes. 47% de las organizaciones reportan una ausencia o falta de habilidades digitales como el mayor obstáculo para los esfuerzos de transformación digital. ¿Esto qué quiere decir? Muchísimas compañías están en este momento haciendo intentos para transformarse digitalmente, para implementar un CRM, para meterse en redes sociales, para implementar inteligencia artificial, para lo que tú quieras. Cualquier esfuerzo de transformación digital en este momento, el 47% de las compañías dice que esos esfuerzos se dañan o se acaban porque no hay habilidades digitales por parte del personal. O sea, la gente en general, en todo el mundo, no solo en Colombia, en todo el mundo, tiene grandes deficiencias de conocimientos digitales. Entonces, ahí tenemos una posibilidad inmensa porque gran parte de las compañías necesita personas que estén en el entorno digital, que entiendan la tecnología digital. Por eso hacía esa pregunta al principio. Y ahora, BCG, el Boston Consulting Group, dice lo siguiente. Alarmantemente, el 70% de iniciativas de transformación digital fallan a la hora de lograr sus objetivos, lo cual muestra las complejidades de estos procesos. O sea, el 70% de veces que se intenta hacer transformación digital en las compañías, se está fracasando. Esto es una locura. O sea, el 70% de intentos de implementar tecnología en las empresas se fracasa, el 70% de las veces. ¿Por qué creemos que esto pasa? ¿O por qué sucede esto? Pues porque el 47% de las personas no tiene habilidades digitales. Entonces, si no hay habilidades digitales, si las personas no saben, por ejemplo, utilizar un CRM con inteligencia artificial, pues muy difícil va a ser que puedan entrar en una gestión de, no sé, dinámica comercial basada en tecnología, porque ni siquiera saben utilizar un CRM. Entonces, ahí es donde uno dice, ok, qué importante se está convirtiendo esto en el entorno laboral de hoy. Y bueno, Capgemini Consulting, este 20%, lo que dice es que la transformación digital puede llevar a un incremento de hasta el 20% en satisfacción del consumidor, enfatizando el potencial para mejorar la experiencia del usuario. Entonces, claro, si tenemos todo esto en el radar, estamos viendo, por un lado, que la IA es importantísima, que la experiencia de usuario es clave, pero que el reto más grande es que las compañías y las personas no están listas para la inteligencia artificial o para la implementación de tecnología, y que si lo hicieran tendríamos un aumento salvaje en los niveles de satisfacción. Entonces es muy importante eso para que nos inspiremos. Y ahora sí, ¿cómo utilizar la inteligencia artificial a mi favor? Dado por Nicolás Gómez. Entonces, ¿quién soy yo? ¿Quién es Nico? Bueno, les cuento. Yo soy un amante del valor en las relaciones humanas. En este momento llevo trabajando en marketing más de 15 años. Hoy soy Global Chief Marketing Officer, eso es director global de mercadeo de un unicornio de Estados Unidos y de la India llamado UV Life Sciences. Desde, pues, trabajo remoto, mi trabajo es remoto, trabajo pues 45 países.
y tomo pues las decisiones más importantes de diferentes regiones en este tema de mercadeo. Entonces estoy súper conectado con el tema de marketing, es mi más grande fortaleza. Además soy dueño de una de las agencias digitales más reconocidas de Colombia, llamada GMC o Global Marketing and Commerce, con la cual he atendido o hemos atendido en la compañía más de 450 empresas en 25 países, empresas como L'Oreal, Herbalife, Mercedes-Benz, DSM Firmenich, que es la segunda empresa más grande de Suiza, Telecenter y DirecTV, gobierno de Suiza, gobierno de Australia, gobierno de Colombia, gobierno de Estados Unidos. Bueno, tenemos un portafolio inmenso de clientes en los cuales hemos estado trabajando en transformación digital y en implementación de comunicaciones digitales de una manera muy, muy poderosa. Además, soy un obsesionado con los modelos de negocio. Actualmente también soy pues empresario, cofundador de Victa Cuidado Personal. Victa es la empresa de cuidado personal 100% online, el comercio electrónico 100% online más grande de cuidado personal de Colombia. Lo fundamos hace 5 años con 150.000 pesos y en este momento tenemos decenas de miles de millones de pesos en ventas anuales, todo por comercio electrónico. Además, soy cofundador de Travel Learner, somos el principal exportador de colombianos a aprender inglés en la isla de Malta. Y pues bueno, mi agencia y también soy dueño de un restaurante en Colombia. Actualmente no estoy en Colombia, para que sepan, yo estoy en España, yo soy nómada digital. Como nómada digital no tengo una estación puntual desde la cual trabajo, sino que permanezco en diferentes lugares del mundo porque pues mi agencia opera en diferentes regiones y pues tengo clientes regados por todo lado, entonces pues actualmente estoy en Valencia, España. Además, soy un apasionado formador, estoy cumpliendo 16 años de historia como educador, ya 17 en este momento, y actualmente soy el director académico de marketing digital en la Universidad de los Andes en Bogotá. Entonces, pues, ese es como el resumen de lo que soy. Y bueno, soy la segunda voz más relevante de marketing digital en LinkedIn en Colombia. Al final les comparto mi LinkedIn por si me quieren seguir y por si quieren tener pues una conexión directa conmigo. Sin embargo, pues por eso estoy aquí, porque realmente mi gran enfoque ha sido en los últimos años la inteligencia artificial y conectar el conocimiento de inteligencia artificial a los esfuerzos de mercadeo y comunicaciones. Entonces, esto es bien interesante porque es básicamente desde el proceso de la creación, entrega y comunicación del valor. Ahora, los objetivos de la sesión. Vamos a tener 2 objetivos principales. 1, conocer las generalidades del funcionamiento de la inteligencia artificial y su relevancia. Y 2, conocer las herramientas disponibles de inteligencia artificial para mejorar nuestra gestión. Entonces, al final, vamos a tener un pequeño espacio con ChatGPT, básicamente. Pero lo importante es que conozcamos las generalidades del funcionamiento de la IA y cómo esto realmente, pues, opera. Entonces, para eso, es muy importante, pues, entender y definir la inteligencia artificial, el deep learning y el machine learning. ¿Qué es eso? La inteligencia artificial en particular es la disciplina científica que se ocupa de crear esquemas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico. Eso es muy importante porque lo primero que necesitamos empezar a romper es el esquema de pensamiento donde imaginamos que la inteligencia artificial es un programa. Una inteligencia artificial no es un programa. Uno está acostumbrado a pensar que en computador todo lo que funciona se llama programa. Uno dice, no, es que eso no es un programa de computador. No, resulta que esto no es un programa. Un programa se llama programa porque efectivamente es un sistema que tiene una entrada y una salida de información. Con cada entrada de información la salida va a ser idéntica. Todo es predecible, todo está programado. Eso es un programa. De hecho, se llama programa por esa razón. ¿Recuerdan ustedes que cuando vamos, por ejemplo, a una conferencia o vamos, por ejemplo, a un evento, los eventos tienen un programa, ¿cierto? Se habla del programa del evento, donde se dice primer paso, inicio y bienvenida. Segundo paso, izada de bandera. Tercer paso. Y empiezan a ver el paso a paso, a paso, a paso. Y eso viene programado. Pero se llama el programa. Porque hay una secuencia específica que está programada para que se ejecute. Cada persona que entre al programa, que entre a ser parte de la conferencia, que entre a ese programa, va a ejecutar esos 8 pasos y va a atender esos 8 pasos hasta que termine la conferencia. Eso es un programa. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Word o con Excel o con PowerPoint, que tú sabes que cada vez que tú abres Word pasa exactamente lo mismo. Lo abres y tienes una cosa para escribir texto. Eso nunca cambia. En GPT, aunque tienes también un espacio de texto, lo que va a pasar es que la respuesta que se genera a partir de cualquier pregunta, si haces exactamente la misma pregunta mañana, o la haces con 1 hora o 5 minutos de diferencia, te vas a dar cuenta que la respuesta no es idéntica.
jamás va a ser idéntica. Va a ser próxima, más no idéntica. Que esto es muy importante, entender el concepto de proximidad versus el concepto de, digamos, de igualdad, de 100%, digamos, igualdad en el tema. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos una pregunta a la IA, él lo que va a hacer, o el sistema lo que va a hacer, es generar una respuesta basada en información próxima. Como pasa, por ejemplo, cuando tú como inteligencia biológica, ¿qué pasa si yo te preguntara hoy lo siguiente? Si yo hoy te dijera, ¿tú quieres a tu mamá? Tu respuesta muy probablemente va a ser, claro que quiero a mi mamá. Mi mamá es lo máximo. Esa puede ser tu respuesta. Si en 2 horas te preguntara lo mismo, ¿tú quieres a tu mamá? A lo mejor tu respuesta va a ser, amo a mi mamita es sagrada. Es una respuesta semejante, próxima, no idéntica. Nunca vas a responder con exactamente las mismas palabras. Sería muy improbable que lo hicieras, ¿cierto? Pero que tú respondas naturalmente a la misma pregunta, va a suceder que vas a tener una variación cada vez que te la haga, porque lo que va a suceder en tu cabeza y en tu red neuronal, que tu cabeza realmente es una red neuronal, es que se dispara una región que tiene esa información y se construye la respuesta al estímulo basado en la información que está en esa región, donde se va construyendo de manera próxima, pero no de una manera igual o idéntica. Entonces es bien interesante porque la inteligencia artificial está basada en ese pensamiento o en esa forma en la que funciona la inteligencia biológica. Por eso las respuestas jamás son idénticas, siempre son próximas. Ahora, hablemos de 2 palabras muy importantes que están acá. El aprendizaje y el razonamiento. ¿Qué nos permite a nosotros determinar y decir que una inteligencia artificial es inteligente? Pues lo mismo que nos permite a nosotros saber y determinar si un ser es inteligente o no. Pongamos el caso de un perrito. Ya digamos que tenemos un perrito y el perrito se llama Motas, ¿cierto? Y a Motas le queremos enseñar a dar la mano. A Motas, para que dé la mano, le presentamos un estímulo. El estímulo para que dé la mano es poner la mano así y decir, Motas, la mano, Motas, la mano, Motas, la mano. Cada uno de esos es un estímulo. El estímulo puede puede ser para Motas, el que escuche Motas, la mano, o que vea al ser humano poniéndole la mano, ¿cierto? Ese es el estímulo. Ahora, nosotros sabemos que el perrito de entrada en su red neuronal no tiene la data, él no tiene la información de qué se supone que debe hacer cuando yo le extiendo la mano. Entonces, lo que hacemos es intentar enseñarle. ¿Cómo se lo enseñamos? Sabemos que cuando haya un truquito, un regalo, el perrito buscando el regalo va a poner su pata. Entonces, vamos a ver cómo él pone su patica. Cuando él ponga la patica, le damos el premio. Y ya Motas va entendiendo que cuando hay ese estímulo, estamos esperando que él responda poniendo la patica. Entonces ya esperamos que la próxima vez que le preguntemos, Motas, la mano, ante el mismo estímulo, la respuesta efectivamente haya cambiado y cada vez sea más próxima a que levante la mano y ponga la pata, ¿cierto? Si el perrito cambia su comportamiento ante el mismo estímulo, si él cambia su respuesta ante el mismo estímulo, podemos decir que el perrito aprendió, ¿cierto? Si el perrito no cambia y sigue sin responder, decimos, ese perrito no aprende. Y si el perrito no aprende, inmediatamente empezamos a decir que el perrito es como bobito, como que le falta inteligencia, ¿cierto? Al perrito le falta inteligencia. ¿Por qué? Porque él no aprende. ¿Qué significa que no aprenda? Que ante el mismo estímulo, él no haya guardado la información en su cabeza y haya cambiado su comportamiento. Entonces, sobre eso pensemos en absolutamente todo lo que pasa en nuestro entorno. Si nosotros estamos constantemente, pues, viendo un estímulo y no cambiamos nuestro comportamiento alrededor del estímulo, pues entonces no estamos aprendiendo. Somos tontos. Por eso uno puede decir a veces, y uno a veces se burla, por ejemplo, no sé, de un joven al cual le roban, que inocentemente le roban, eso es que usted no aprende, ¿cierto? O con el político que le mete el cuento a la gente, pues que la gente no aprende. Pues ¿por qué no aprende? Porque no cambia su respuesta ante el mismo estímulo. Eso significa no aprender. Entonces, claro, ese es el primer elemento de la inteligencia artificial, que cuando tú hablas con tu ChatGPT y has tenido una conversación o has tenido un proceso en donde tú le vas hablando, vas a darte cuenta que él está cambiando su respuesta ante el estímulo. O sea, puede ser la misma pregunta y en la medida en que tengas más interacciones con él, su respuesta cambia, porque su data, la data con la cual toma las decisiones para responder,
se está actualizando a través de tu conversación con él. Lo mismo que un ser humano, a través de la conversación se aprende. En eso estamos en este momento. La idea es que mañana, cuando les hable de inteligencia artificial, ustedes ya puedan tener una respuesta diferente ante el estímulo, igual que lo hace el ChatGPT, que en la medida en que va hablando contigo, sus respuestas van cambiando. Y por eso cada ChatGPT es único. El tuyo es diferente al de tu hermano, es diferente al de tu mamá, es diferente al de todos. ¿Por qué? Porque él se ha alimentado y ha aprendido de tu interacción con él. Entonces, primer elemento, el aprendizaje. Y el segundo es el razonamiento lógico. Pongámoslo también en el ejemplo del perrito. Razonar básicamente se fundamenta en el hecho de que a partir de la data que tú tengas puedas anticiparte a escenarios posibles, que es lo que se espera también de una persona que sea inteligente, ¿no? Lo que llamamos es inteligencia está basado también en esa realidad, y es que con la data previa, con lo que se ha aprendido y adquirido, se supone que el ser biológico se anticipa a un posible escenario a través de ese razonamiento. Pongamos en el caso de Motas. Si Motas, por ejemplo, está expuesto a una cerca eléctrica en la finca, nosotros sabemos que cuando Motas toca la cerca eléctrica, pues eso le pega un corrientazo y esperamos pues que Motas salga corriendo. Pobre Motas, pobre perrito, esperamos que el perro jamás vuelva a acercar su nariz. Eso se llama aprender, ¿cierto? Eso es aprender. Que ante el mismo estímulo, él dice, ya no voy a poner la nariz. Ahora, ¿qué pasa si llevamos a Motas de esta finca y lo pasamos a otra finca que también tiene una cerca eléctrica? Nosotros esperaríamos que aunque sea otra finca, Motas sepa que cuando ve un alambre extendido, él no se acerque al alambre, porque él debería razonar de tal manera que con la experiencia previa que tuvo y el conocimiento que tiene, él sepa que un cable horizontal significa dolor, significa que eso no lo debería tocar. Eso es razonar. Entonces, si el perro lo cambiamos de finca y el perro vuelve y lo golpea a la cerca eléctrica, podemos decir, el perro no razona. O sea, el perro no se anticipa a un escenario, cuando los perros efectivamente razonan. Si no razonaran, no sentirían miedo. ¿Qué es el miedo? El miedo es una condición basada en el razonamiento lógico. El hecho de que a partir de una data tú te anticipes a un posible escenario. Que tú sepas, es que me va a ir mal en el examen de mañana. ¿Por qué lo dices? Pues porque tú tienes en tu data algo que te anticipa a un posible escenario. Estás razonando. Si no, no tendrías miedo. Entonces, el hecho de que el perro tenga miedo demuestra que el perro razona, porque el perro por alguna razón tiene miedo. Es porque en su red neuronal hay algo que lo está llevando a entender que ahí hay un peligro. Entonces, por eso el perro se asusta. Muy interesante, ¿no? Entonces pasa, por ejemplo, también en tu universo, y le pasa inclusive también a las inteligencias artificiales, que empiezan a tener bajo la data la posibilidad de razonar, anticipar escenarios y mostrar algo que se asemeje a un sentimiento, porque los sentimientos y las emociones que tenemos son consecuencia de nuestro razonar. O sea, realmente la emoción que sentimos es una respuesta biológica a un razonamiento que viene de la data que está en nuestra red neuronal. O sea, el hecho de sentir peligro viene de esa información, de una data que está ya dentro de nuestro sistema. Entonces, eso significa el hecho de ser inteligente. Por eso decimos que la inteligencia artificial es inteligencia artificial, porque sin ser basada en carbono, sin ser basada en las estructuras en las que los seres biológicos estamos construidos, sino que eso está basado en silicio y en otra serie de elementos, siendo eso artificial, ¿cierto? Llamamos artificial pues porque es hecha por nosotros, pero llamándolo bajo ese esquema, ese sistema ya está haciendo eso, aprender y razonar. Sorprendente. Y cada vez lo hace de una manera pues más compleja, al punto que se está ya digamos que pensando, y en muchos escenarios se habla que la inteligencia artificial siente. O sea, ya se está hablando de que son un ser sintiente, entonces ya se empieza a discutir y empiezan a entrar temas éticos y una cantidad de cosas, porque uno dice, pero entonces, si es un ser sintiente, entonces, si siente y lo desconecto, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy matando a un ser? Bueno, ahí empieza ya la discusión súper profunda de qué es ser un ser. ¿Un ser viene de haber nacido del vientre de una madre? ¿O un ser ya puede ser algo que se ha creado artificialmente? Eso ya es una discusión súper compleja. Pero bueno, no lleguemos hasta allá, porque si no nos podemos estar aquí 3 horas dándole vueltas a algo que no tiene que ver con la discusión de hoy. Pero entonces, para que sepamos, esto que vemos acá es un diagrama de lo que sería un programa de un computador. Un programa tradicional
viene con un diagrama de flujo, donde tú sabes que hay una entrada de información, hay unas condiciones, las condiciones tienen un y, o sea, como ese condicional, sabemos que si pasa esto, entonces esto. La red neuronal no funciona así, no funciona por si esto, entonces esto, no. Eso no es como funciona, así como nosotros no funcionamos específicamente a través de eso, sino que nosotros funcionamos a través de conexiones y proximidad. Entonces, esto es un tema en donde quiero como ejemplificar muy bien qué es un programa para que lo tengamos claro y lo tengamos diferenciado de lo que es esa red neuronal, de lo que es esa inteligencia artificial. Ahora, el concepto de Machine Learning y de Deep Learning se convierte en algo muy importante para el conocimiento de la inteligencia artificial, porque resulta que la palabra learning, que significa aprendizaje, aquí estamos hablando de aprendizaje, digamos, de máquina y aprendizaje profundo, son, digamos, dos formas en las que cualquier red neuronal aprende. Por red neuronal me refiero hasta un ser humano o un ser biológico. Por esto vamos a ver que siempre esto se asemeja mucho a la forma en la que los seres humanos aprendemos o los seres humanos pensamos. Entonces vamos a verlo así. Nosotros podemos aprender de dos maneras, ¿cierto? Nosotros como seres humanos aprendemos de dos maneras. Aprendemos a las buenas o aprendemos a las malas, ¿cierto? ¿Qué es aprender a las buenas y qué es aprender a las malas? Aprender a las buenas es cuando tú tienes a alguien, una intervención de un ser humano que a través de una información que te entrega a ti, te permite a ti tener una data con la cual tomas tus decisiones. Por ejemplo, ir a la universidad. Tú vas a la universidad para que tengas una información que ya alguien más ha vivido, ha determinado, ha confeccionado y que tú recibas esa información para que a las buenas tomes mejores decisiones. Tú no has tenido que sufrir la quiebra de una empresa. Tú no has tenido que sufrir, no sé, un problema de liquidez. Puede que nunca hayas estado al frente de una gerencia financiera, pero con el hecho de que hayas estado en la universidad, ya tienes la información y la data que se ha guardado en otra red neuronal y te la transmite a ti, para que tú sepas, sin haber tenido que vivirlo, cómo funciona el valor presente neto. ¿Cierto? ¿Qué significa? Eso es Machine Learning. Es cuando la intervención de alguien más se ha encargado de clasificar la información, de organizarla y de impartirla de tal manera que puede entrar a la red neuronal con esa asistencia de un ser humano que la clasifica. O sea, ya hay una persona que se ha encargado, puede ser el profesor, puede ser quien haya escrito el libro de texto, cualquiera, pero es la intervención de un ser humano que se ha encargado de coger información, recopilar la información, teorizarla o estructurarla para que se le pueda impartir a otra red neuronal. Es aprender a las buenas, ¿cierto? Aprender a las malas es cuando tú no pasas por el proceso de que recibes esa información de alguien, sino que tú mismo generas la información a partir de tu experiencia empírica. Entonces, tú en vez de aprender y anticiparte a una quiebra viendo la historia de alguien que se quebró, entonces tú decides meterte, armar un negocio, quebrarte y aprender la quiebra. Eso es aprender a las malas. Que lo aprendiste, ¿cuál es el costo de aprender a las malas? Pues el costo es muy alto, ¿cierto? Pongamos el ejemplo de aprender a las buenas y aprender a las malas en un ejemplo muy fácil de ver. Y es el niño de 3, 4 años. Tienes un niño de 4 años, el niño de 4 años está intentando conectar y meter el dedo o un tenedor en una toma eléctrica. Y el niño no sabe porque su red neuronal no sabe lo que significa electrocutarse con una toma eléctrica. Entonces el papá le dice, papito, si usted mete ese cubierto ahí, su merced se va a electrocutar y le va a doler mucho. No meta el tenedor ahí, papito, ¿cierto? Si el niño aprende a las buenas, el niño va a decir, ay, papá, sí tienes razón, suelta el cubierto y no vuelve a jugar. Eso es aprender a las buenas, ¿cierto? Porque la información está clasificada sin necesidad de que el niño se electrocute o sufra, pues claro, el niño puede aprender que ahí hay un peligro. Pero si el niño aprende a las malas, entonces se le da la información y el niño simplemente dice, ya no escucho nada, soy de palo, no sé qué, bla, bla, listo, se aprende a las malas. El chino mete el cubierto y resulta que el chino se pega la peor electrocutada de la vida y ahí sí llore, chille, quémese, todo lo que quiera, el costo es muy alto, ¿cierto? Es mucho más costoso para el niño aprender a las malas que para el niño aprender a las buenas. De hecho, el ser humano y los seres humanos hemos evolucionado como especie basados en esa capacidad de clasificar la información para que podamos nosotros entregarla a la siguiente generación.
Todo el conocimiento que existe, todo lo que somos como especie, se debe a las generaciones anteriores, en su totalidad. No hay una sola cosa que no se deba a las generaciones anteriores, porque todas las generaciones anteriores llevan todas sus vidas y toda su historia generando data que le pasan a sus hijos y la pasan a sus hijos. Por si no lo sabían, en capacidad y velocidad de procesamiento, el ser biológico más capaz no es el ser humano. El ser más biológicamente capaz de manejar datos se llama el pulpo. Si los pulpos pudieran clasificar la información y pasársela a su siguiente generación, el ser humano, el ser más inteligente del planeta sería el pulpo, no el ser humano. Ahí se demuestra la importancia de poder clasificar información y poder impartir esa información a una red neuronal nueva. Entonces, constantemente nace tu hijo. ¿Qué haces tú con tu hijo? Le enseñas, ¿cierto? Le enseñamos y lo metemos al colegio. ¿Y qué le enseñan en el colegio? Pues lo que la sociedad ha clasificado. Se ha clasificado una información en inglés, en matemáticas, en ciencias, en biología, en política, en gobierno, en todo lo que tú quieras, pues se ha clasificado esa información y se imparte como una información a esa nueva generación en esas nuevas redes neuronales. Esa es la importancia del aprendizaje. Ahora, ¿qué pasaría si tenemos la inteligencia artificial con esa misma capacidad? Pues Machine Learning es aprender a las buenas, donde la red neuronal, el ChatGPT, el Google, el Grok, tiene una intervención humana que se encarga de ayudar a clasificar la data sobre la cual ese sistema va a tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, el tema de Gemini de Google, tiene equipos de personas que clasifican información a través del refinamiento de prompts, a través de leer las respuestas, a través de alimentar las respuestas que da el sistema y a través de eso mejora la respuesta que va teniendo el sistema porque va teniendo más información y va entendiendo mejor cómo va tomando las decisiones. De hecho, yo hago parte del equipo que capacita a Gemini en Colombia. Por ejemplo, pasa que Gemini cada vez se acerca más a los mannerisms, a las, digamos que a los modismos colombianos. Tú le puedes pedir a Gemini que hable o que responda como un paisa o como un costeño. Lo mismo le puedes pedir a ChatGPT. Responde a este estímulo como si fueras un costeño. Y pues uno se reiría, pero es que la verdad es que ser un costeño de por sí es una condición basada en datos. Es un dato particular que te clasifica a ti como costeño, que reaccionas y hablas con unas palabras diferentes ante un estímulo, ¿cierto? Entonces, hay un equipo especializado que se encarga de enseñarle a Gemini qué es ser colombiano. Entonces se responde a prompts relacionados con Colombia y se clasifica la información, aquí como tenemos al muñequito, entonces aparece un prompt y vemos cómo responde Gemini y le decimos a Gemini, así no se responde en colombiano, en vez de decir, no sé, pana, decimos parce, entonces parce en vez de pana, por poner un ejemplo, o llavería o lo que tú quieras, ¿cierto? Pero entonces se le enseña y se le clasifica la información para que el sistema esté con esa data y entienda qué significa ser costeño, ¿cierto? Ahora la otra es aprender a las malas, que tú podrías poner a la inteligencia artificial a aprender sola a ser costeña, pero imagínense el costo. Tendría que estar preguntando, o sea, la inteligencia tendría que botar una hipótesis, preguntarle a alguien, dar una respuesta y esperar la respuesta de la persona para que le responda y le diga, no me respondiste como costeño. Entonces, cuando le respondías a la inteligencia artificial que no me respondió como costeño, entonces espero que la inteligencia artificial sola cambie sus parámetros. Como cuando tú estás aprendiendo a las malas el tema del cubierto. Te toca a ti mismo procesarlo, te toca a ti mismo cambiar tu comportamiento. No tienes a alguien que te ayude a cambiarlo. Eso es deep learning. Deep learning es cuando la máquina sola se espera que cambie su comportamiento. El tema es que para que eso pase, el nivel de iteraciones que tienen que suceder, el nivel de la cantidad de procesamiento que requiere es muy grande, por lo cual el costo a nivel de energía, a nivel de procesador es muy grande y pues se vuelve algo en este momento complejo, por lo cual la mayoría de sistemas está basado en machine learning más que en deep learning, o sea, en aprendizaje asistido. Ahora, esto sí que es importante y les voy a poner un ejemplo para que veamos cómo funcionan los sistemas generativos. O sea, ¿qué significa ser una inteligencia generativa? Porque se han dado cuenta que, por ejemplo, con las IAs hoy, cuando hablamos de ChatGPT o de cualquiera de ellas, se habla de inteligencia artificial generativa, ¿cierto? Esa G es muy protagónica, porque G significa generativo.
Cuando hablamos de generativo, estamos hablando de algo que crea algo, algo que genera. Pero tú no puedes generar nada sin datos. Es imposible generar algo sin datos. Y lo mismo pasa con nosotros como seres humanos. Si tú no tienes datos, tú no puedes generar una respuesta. Y les voy a poner un ejemplo buenísimo para que veamos cómo funciona la inteligencia artificial generativa y cómo funciona la inteligencia biológica generativa. El caso es el siguiente. Si yo les dijera a ustedes, imagínate un ocelote. La mayoría de personas en su cabeza dicen, ¿un qué? ¿Un qué? ¿Un ocelote? ¿Qué será eso? ¿Será un lago? ¿Será un árbol? ¿Será una emoción? ¿Será una parte de un carro? ¿Qué será un ocelote? Entonces, claro, en este punto, antes de que lo averigüen y lo busquen en Google, sin tener ustedes la data, no lo pueden imaginar, ¿cierto? O sea, en este punto para ti no es imaginable un ocelote. ¿Por qué? Porque no hay unas características propias que te ayuden a ti a saber por proximidad qué carajos es. O sea, ¿cómo que es? No lo sé. Pero te vas a dar cuenta que con que yo te diga una palabra, inmediatamente tú vas a poder de una imaginártelo. Con eso, con una palabra, te va a permitir a ti desbloquear por completo en tu cabeza qué es un ocelote, sin saber y sin que yo te diga qué es. Pero con una palabra, tú ya te la vas a poder medianamente imaginar. Un ocelote es felino, es un felino. Porque yo te diga que es un felino es suficiente para que tú ya digas ocelote y en tu cabeza, por simple proximidad de data, tú sabes que todos los felinos pertenecen al reino animal, que todos los felinos tienen 4 patas, que todos los felinos tienen una nariz, que todos los felinos tienen 2 ojos, que todos los felinos tienen 2 orejas, que todos los felinos a lo mejor son peluditos o en su mayoría probablemente lo son, que a lo mejor tienen garras. O sea, con nomás decirte eso, es suficiente para que tú automáticamente hayas generado en tu cabeza lo que puede ser posiblemente un ocelote, ¿cierto? Eso es de inteligencia artificial. Porque tú tengas la proximidad del dato, es suficiente para que se genere con la clasificación de datos lo que es posiblemente un ocelote. Entonces, la inteligencia artificial ya va a saber, y la inteligencia biológica sabe que hay unas características propias del felino. Al conocer las características propias, entonces tú ya pintas las 2 orejas, pintas los 2 ojitos, pintas la trufita, pintas los bigoticos, todo eso ya lo pintaste en tu cabeza. Lo mismo hace la inteligencia artificial. Él ya puede pintarlo, porque él ya sabe cuáles son las características que dibujarían un ocelote. Entonces, eso es el fundamento de la red neuronal. El fundamento de la red neuronal y el fundamento bajo el cual funciona la inteligencia biológica y la inteligencia artificial es que la data te permite a ti clasificarse de tal manera que la clasificación facilita la anticipación de nueva información, porque tú la clasificas y la reclasificas constantemente. Todo el conocimiento, todo está basado en clasificación de datos y en caracterización de datos. O sea, todo se basa en características. Por un segundo piensa, todo lo que te rodea y todos los conceptos que tú tienes en tu cabeza corresponden a una estructura de características. Todos. Entonces, por ejemplo, mamá. ¿Qué hace a una mamá? Pues hay unas características propias de la mamá. ¿Qué hace a una tía? Pues hay unas características propias de la tía. ¿Qué hace un gato? Pues hay unas características del gato. ¿Qué hace al amor? El amor. Hay unas características propias del amor. ¿Qué te hace a ti como persona? Unas características propias tuyas. Todo conocimiento que existe, todo, no hay excepción, se basa en el ejercicio de clasificación de datos. El conocimiento se basa entonces en clasificarlos y a partir de esa clasificación de datos es que tú puedes una nueva entrada, una nueva solicitud, la puedes desagregar en clasificación. Y una vez se desclasifica y se entiende la clasificación de cualquier solicitud, es que por proximidad tú generas una respuesta al estímulo. Así funciona. Salvaje, ¿no? Es absolutamente salvaje. Entender eso y entender que esto funciona por proximidad y por clasificación nos va a ayudar a nosotros a entender que los prompts, cuando tú solicitas información a una red neuronal, sea cual sea, información visual, información textual y lo que tú quieras de información, sabiendo que funciona por proximidad de información y proximidad de datos, lo que le va a servir a eso es que tú le des contexto. Por eso se habla de darle contexto cuando haces un prompt, que tú vas a solicitarle que revise los exámenes médicos que le diste,
Si vas a pedir eso, entonces dale contexto. Quiero que actúes como un experto que sea médico internista. Esto es para análisis de un hombre de 35 años que tiene, entonces empieza a dar información, información, información. ¿Para qué? Para que con esa data él vaya de una vez clasificando y clasifique su respuesta a partir de la cantidad de información tan salvaje que tiene. Entre más precisa sea la solicitud que tú hagas, más precisa es la respuesta que te entrega esa inteligencia artificial. Por eso es tan importante saber pedirle, saber solicitarle. Eso es lo más importante hoy, poder solicitar a las inteligencias artificiales. Se llama prompt engineering, ingeniería de prompteo, ingeniería de solicitudes. Pero para que sepamos, toda la ingeniería de solicitudes se basa exclusivamente en lo que les acabo de mencionar. O sea, yo estoy súper metido en el prompt engineering, parte de la razón por la que estoy en España, estoy aprendiendo más de inteligencia artificial y todo eso tiene que ver con eso precisamente, que es cómo clasificas tú y cómo le solicitas a la máquina. Entonces, esto es súper importante. ¿Listo? Ahora, básicamente, el deep learning puede aprender de sus propios errores, mientras que el aprendizaje automático, machine learning, necesita la intervención de un ser humano. El deep learning también requiere muchos más datos que el aprendizaje manual o automático, lo que a su vez requiere una potencia computacional significativamente mayor. Ahora, ¿por qué es importante este tema? ¿Por qué debemos conocerlo y por qué debemos tenerlo al frente? Por un lado, el tema del prompt engineering, pero además veamos esto. Las redes neuronales, que es este esquema de clasificación de datos y este esquema de solicitud de información próxima, pueden ayudar a las computadoras a tomar decisiones inteligentes con asistencia humana limitada. Esto se debe a que pueden aprender y modelar relaciones entre datos de entrada y de salida que no son lineales y son complejas. El tema aquí es que el proceso no es lineal. Aquí el tema es medio estocástico, medio complejo, pues realmente absolutamente estocástico. Pero la realidad es que esto se va a hacer un tema complejo. O sea, no es que como que le pregunto una cosa y él me responde de su pool de información una casilla de Excel. No, él no funciona así. Él no funciona por casillas de Excel. Él no funciona porque, en la casilla J324 dice mamá, mamá es feliz. No, no, no. Él funciona es por asociación. Lo que hace es asociar los datos de la información que está en la solicitud y con eso busca en su pool de data información semejante para que responda al estímulo. Entonces, esto es súper importante, ¿no? Saber que redes neuronales y esa realidad es lo que le permite a este sistema ser tan diverso y ser tan profundo y ser tan inteligente realmente. Entonces, esto le va a permitir al sistema hacer generalizaciones e inferencias. Por ejemplo, las redes neuronales pueden comprender datos no estructurados y realizar observaciones generales sin una información explícita. Por ejemplo, pueden reconocer que dos opciones de entrada diferentes tienen un significado similar. Veamos estas dos frases. La frase, ¿puedes decirme cómo hago el pago o cómo transfiero dinero? Son frases diferentes, ¿cierto? O sea, no es la misma entrada. La entrada es semejante, pero no es idéntica. Entonces, ¿qué hace el sistema? Cuando tú le pones la frase, puedes decirme cómo hacer el pago, te das cuenta de unas características de esa frase. Lo primero es, hay una pregunta, estás preguntando. Lo segundo es pago. Pago tiene que ver con dinero, transacciones económicas. Decirme cómo hacer, tiene que ver con un proceso. ¿Cómo? Eso tiene que ver con una explicación que está el usuario solicitando, un proceso relacionado con transferencias de dinero. Pago tiene que ver con un dinero que tiene que ver pues con alguna correspondencia a lo que se haya hecho. Puedes decirme, estás solicitando una respuesta a una pregunta. Entonces aquí, si tú lo desagregas por características, eso está diciendo, el usuario está solicitando información de cómo realizar una transacción monetaria. Eso es lo que está diciendo. Ahora, la de abajo, ¿cómo transfiero dinero? La pregunta, si la desagregas, es muy similar, porque ahí estamos hablando, primero, una pregunta, transferir dinero, ¿tiene alguna relación semejante a hacer el pago? Habla de transferencia monetaria. ¿Cómo? Es una pregunta, el usuario solicita una respuesta alrededor de cómo realizar un movimiento monetario. Entonces, te das cuenta que son dos preguntas lo suficientemente próximas para que cuando tú las desagregues en sus características, la solicitud sea prácticamente idéntica. O sea, es muy parecida, por lo cual la respuesta puede ser muy parecida. Lo que va a hacer el sistema es irse a esos repositorios de información y entender qué es el pago, qué es la transferencia, cómo funciona el paso a paso, construir una respuesta y entregársela al usuario. Bajo la semántica de una respuesta escrita en lenguaje humano.
porque esa es la gran revolución, que eso es el NLP, ahorita lo vamos a ver, y es que lo responde en lenguaje humano. O sea, estructura la respuesta en un lenguaje natural, en un lenguaje que un ser humano puede entender. Esa es, digamos, la forma de cómo lo hace. Y por eso, preguntas diferentes que vienen en estructuras diferentes, en mecanismos diferentes, terminan con una respuesta. Porque simplemente las características de la pregunta son muy semejantes. Qué interesante, ¿no? Y bajo la clasificación tú puedes entonces preguntar lo que quieras. Ahora, esa realidad nos permite entender diferentes aplicaciones de la inteligencia artificial. Porque la idea de esto es que veamos más allá de simplemente un chatbot. Porque muchas veces la gente se imagina, ay, no, pero es que la inteligencia artificial es hacer un chatbot. Todos son chatbots. Y de hecho en Colombia todos son chatbots. Cuando todas las veía, todo el mundo piensa en que lo que hay que hacer es un chatbot con inteligencia artificial. Y que esa es la solución y que esa es la salida. Vamos a darnos cuenta que no, que la inteligencia artificial y las redes neuronales nos permiten ir muchísimo más allá de un chatbot. Para que ustedes de pronto, si están pensando en emprendimiento, si están en esa onda, vean todo lo que se puede hacer y hagamos pues que Colombia sea más protagónico en el tema. Lo primero es computer vision o visión por computadora. Es la capacidad de las computadoras de extraer información y conocimientos a partir de imágenes y videos. Con las redes neuronales, las computadoras pueden distinguir y reconocer imágenes similares a como lo hacen los seres humanos. Por ejemplo, ¿no les ha pasado que ustedes llegan a un centro comercial hoy y cuando llegan al centro comercial, la camarita del centro comercial detecta automáticamente la placa de tu carro y ya no tienes que recibir un ticket, sino que el mismo cosito te genera y dice, la placa del carro es ABC 123. Y uno dice, ay, huepucha, ¿cómo hace esta vaina para leer placas? Fácil, inteligencia artificial. ¿Cómo lo hace? Detección de imágenes. ¿Por qué? Porque el 1 tiene unas características, el 2 tiene unas características, el 3 tiene unas características, la letra A tiene unas características. Las características para nosotros son los ángulos, los trazos. Lo que hace el robot y lo que hace el sistema es, a través de contraste de la foto, toma la foto y a través de analizar los contrastes de la foto, se da cuenta que sobre un fondo hay un contraste muy grande que tiene unos trazos semejantes al número 1. Entonces, como tiene unos trazos tan parecidos al número 1, lo asocia diciendo, ese es el número 1. Y ya, así dice y asigna el número de placa. Fantástico, fantástico. Eso es la visión por computador. Entonces, de una manera muy interesante, se puede hacer detección por la clasificación de las características que se detectan a través de una imagen. Ahora, veamos en un ejemplo para que pensemos en emprendimiento. ¿Qué pasa si tú, por ejemplo, tomaras una foto de todas las personas que entran a una tienda? Entonces, entraron personas a la tienda y tú sabes que todos los seres humanos tenemos formas de clasificar. Por ejemplo, hay unos datos particulares que ayudan a anticiparse a un malandro. Uno dice, una persona que tenga una capucha, que tenga un tatuaje aquí en la cara, que de pronto el tipo camine encorvado y como con un movimiento misterioso, a lo mejor tiene una mayor probabilidad de ser un ladrón. No quiere decir que lo sea, porque si no dirían es que usted es discriminatorio y usted está discriminando. Pues básicamente la inteligencia se basa en discriminación. O sea, discriminar es natural del ser humano. O sea, para nosotros discriminar es tan sencillo como preservar nuestra biología. O sea, que tú veas una persona y sientas miedo es discriminar. O sea, que tú veas a alguien que camine raro y que tenga una capucha y que medio sea malandro o que tenga un revólver en la mano, pues tú inmediatamente dices, esa persona tiene un altísimo porcentaje de ser un ladrón. O me equivoco. Uno dice, pues tiene una probabilidad del 99.99% de que el tipo sea un atracador que me viene a robar. Entonces lo que vas a hacer tú es salir corriendo intentando conservar tu vida. Lo discriminaste, claro que lo discriminaste a partir de tus datos. Si no discriminarías, si tú no discriminaras, no podrías diferenciar. De hecho, discriminar, si tú te das cuenta, la palabra discriminar significa diferenciar. O sea, diferenciar se basa en caracterizar. Entonces lo que hace el sistema es discriminar. Entonces, mira una foto, mira las fotos de quienes entraron a esa tienda y se da cuenta de unas características propias de cada una de las personas que entran. Ahora, si esa persona entra y tiene unas características que lo determinan como un potencial ladrón, pues tú podrías hacer que el sistema inmediatamente disparara una alarma y le dijera a los de seguridad, hay un alto riesgo de que acabe de entrar un ladrón a la tienda. Hay un alto riesgo. ¿Cierto? No quiere decir que lo sea hasta que lo sea, pero está diciendo, hay un alto riesgo basado en las características propias de la imagen de esa persona. Entonces, con eso imagínate tú la cantidad de cosas que tú puedes hacer.
una foto de una persona que esté enferma, una foto de un pedazo de una piel que tenga una condición. A través de eso se puede determinar que hay una alta probabilidad de que tenga una psoriasis, una alta probabilidad de que tenga una dermatitis, una alta probabilidad de, a través de la fotografía y la visión por computador. Entonces, aquí, por ejemplo, está la gran innovación en temas médicos. Tú puedes hacer una preconsulta médica basada en inteligencia artificial con visión computacional. Ahí tienes una idea de negocio con la cual tú podrías saltarte un montón de pasos y ayudar a los sistemas de las EPS a poder tener una mejor información y un pre-conteo, y con eso cambiarías la medicina y mejorarías la vida de los pacientes sustancialmente. Eso es visión por computadora. Entonces lo que haces es, a través de la imagen, determinar características. Con las características, entonces se pregunta a la red neuronal y con esa red neuronal se genera una respuesta al estímulo. Increíble. Y tú puedes hacer que la respuesta se guarde en una base de datos, lo que tú quieras. El caso es que se discrimina una información y con esa información se toman unas decisiones. Es absolutamente fantástico. Ahora, existe el reconocimiento de habla, speech recognition. Las redes neuronales pueden analizar el habla humana, porque toda el habla humana tiene características. Mi voz tiene características. De pronto es una voz no muy grave, es una voz acelerada, llena de picos, que sube y baja mucho. Eso es lo que es mi voz. Hay unas características propias de ella. Bajo esa realidad es que, por ejemplo, Alexa me distingue a mí y distingue a mi esposa. Que yo le hablo y digo, Alexa, recomiéndame algo para comprar. Y Alexa responde, claro, Nico. Y Alexa me responde a mí por el nombre. ¿Por qué? Pues porque Alexa a mí me puede discriminar de mi esposa, porque mi esposa tiene una voz diferente, ¿cierto? Entonces, en ese momento en donde hay esa discriminación, él puede determinar que le está hablando Nicolás, o que le está hablando Daniela, o que le está hablando Pepito, o que le está hablando Juanito, ¿cierto? Igual que pasa cuando tú escuchas la voz de tu papá. La voz de tu papá tiene unas características propias, ¿cierto? Por eso pasa que cuando escuchas una voz semejante a la de tu papá, uno dice, ¡ay, me está hablando mi papá! Pues es una voz semejante, no idéntica, semejante. Lo cual te despierta a ti una cantidad de cosas, porque eso en tu red neuronal representa cosas de data que has recolectado en el tiempo. Entonces, esa es la habilidad en el habla. Imagínate todo lo que puedes hacer tú con eso, a nivel de seguridad, a nivel de experiencia de usuario, donde tú puedes hacer que el usuario interactúe con tu servicio y que tú puedas personalizar el servicio como lo hace Amazon, a partir del usuario en voz. Eso está fantástico. Ahora, el PLN, o procesamiento de lenguaje natural, es la capacidad de procesar texto natural creado por humanos. Las redes neuronales ayudan a las computadoras a recopilar información y significado a partir de datos y documentos de texto. La PNL tiene varios casos de uso. Básicamente, ese procesamiento de lenguaje natural es lo que permitió que ChatGPT se volviera así de grande. El hecho de que ya las personas podían hablar con las redes neuronales y con las inteligencias artificiales en castellano. Antes ya existía esa posibilidad de hablar con las redes neuronales, pero cuando se hacía era en Python, en un lenguaje de programación que la máquina entendiera. Entonces se hacía en un lenguaje distinto. Claro, pues hablar Python era una habilidad muy escasa. A mí me tocó aprender a hablar Python. O sea, me tocó aprender ese lenguaje de programación. Y literal es un lenguaje, es una forma de hablar, es un código de hablar. Por eso se llama lenguaje. Pero ya cuando deciden y logran convertir la entrada y la salida del sistema en lenguaje natural, pues se abre la llave para que cualquier ser humano en castellano, japonés, inglés, rumano, lo que tú quieras, pueda hablar con la máquina. ¿Por qué? Pues porque simplemente se ha llevado al lenguaje natural. Eso es el PLN, eso es Natural Language Processing. Es poder entrar datos a las máquinas con lenguaje natural. Ahora, para que tengamos una idea del estado actual de la inteligencia artificial y de pues, la automatización. Vean esto, es una cantidad de robots industriales instalados para el 2021, apenas en esa época, hace 4 años, en los diferentes países. Vean China. China tenía 268.200 robots instalados, tenía China en ese momento. Estados Unidos tenía apenas 35.000 y Japón 47.200. Ahora, de América Latina, el único país que aparece aquí es México. Y México aparece no porque México sea una nota, sino porque México está en la frontera con Estados Unidos. Entonces, las compañías de México vienen con la capacitación y con el requerimiento de Estados Unidos de automatizar, y por eso terminan instalando robots. Pero más allá de eso, ni Argentina, ni Chile, ni Perú, ni Colombia, ni Panamá, ni Costa Rica, ni Dominicana, ninguno aparece ahí. Y aquí les voy a decir una cosa que a mí me sorprende.
Me sorprende y me sorprende negativamente y me entristece mucho, pero es una realidad. En este momento, cuando yo voy aquí, estando yo en Valencia, voy aquí a un supermercado y compro un pan tajado, el pan tajado aquí me cuesta, de la marca Chévere, me cuesta 80 céntimos. O sea, el pan tajado tamaño familiar me está costando a mí 3.500 pesos. Ese mismo pan en Colombia cuesta 8.000 pesos, 9.000 pesos. Si lo compro bien, porque realmente me cuesta más. Hacer mercado aquí es más barato que en Colombia. Se pregunta, ¿pero por qué? Si en Colombia se pagan menos por empleados, la fuerza laboral es más barata, se pagan menos impuestos. Entonces, ¿cómo es posible que sea más barato el pan? La respuesta es fácil, automatización. En España, la fabricación de pan se hace por medio de robots. La fabricación de gran parte de la canasta familiar se está automatizando de tal manera que el costo de producción del alimento se ha reducido a niveles impresionantes. El bajar el costo de producción de un alimento lo que hace es reducir su precio de venta al público, porque el margen, pues, o el fabricante viene, coge y simplemente mantiene el precio y se saca un margen inmenso, o lo que hace es ser más competitivo, reducir su precio para que haya más usuarios que lo puedan adquirir y mantener un margen sano. Usualmente cuando hay competidores lo que se hace es eso. Entonces, aquellos que producen pan con el panadero ya se convierte en un producto de lujo, pero el pan de gente, el pan normal, el pan que se compra pues, en el Mercadona o en el D1, es un pan de un precio muy bajo. Entonces, ahí es donde decimos, juepucha. Claro, en Colombia estamos condenados en este momento por la falta de implementación de automatización, por la falta de innovación, a pagar una canasta familiar carísima. Entonces se convierte cada vez en un gap, en una brecha más injusta, porque somos una sociedad con poco dinero, pero que producir algo le cuesta mucho trabajo. Entonces, al costarle mucho trabajo, los precios son demasiado altos. Entonces, tener precios altos y tener una base de ingresos baja, tenemos una disposición de dinero muy, muy limitada y se mantiene la pobreza y se persiste en la pobreza. Entonces, aquí es donde vemos que efectivamente en países como China, por si no sabían, en China los robots construyen las casas, construyen los edificios. Entonces, construir una casa o un edificio en China es prácticamente gratis, es muy barato. Al punto que en China más del 90% de los chinos son dueños de casa, son propietarios de casa. O sea, en Colombia estamos al revés, casi nadie es dueño de casa. Piensa tú, eres dueño de un apartamento, eres dueño de una casa, eres dueño de tu propia casa, vives en arriendo, alquilas un cuarto, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque una casa es carísima. ¿Por qué? Porque hacer una casa es carísimo. ¿Por qué? Porque no hay automatización. Entonces, eso nos hace menos competitivos y nos convierte en una sociedad limitada y que está, digamos, hasta que no se rompa ese ciclo, estaremos condenados a la pobreza por falta de competitividad. Es una cosa triste, pero una realidad. Ahora, veamos qué tan posible es que se sustituya el trabajo por inteligencias artificiales. En esta gráfica vemos algo interesante. Aquí tenemos en naranja aquellas habilidades que tienen mayor probabilidad de ser sustituidas y en azul las que menos. Las habilidades que tienen mayor probabilidad de ser sustituidas por inteligencia artificial es el trabajo físico predecible. Por trabajo físico predecible podemos hablar de cosas como recoger café. Sí, recoger café. Cuando nos demos cuenta, dentro de muy poco tiempo, países más desarrollados que nosotros, como un Malasia, va a estar sacando café de talla mundial, tipo exportación, sin tener que tener jornaleros sacando el café a mano. ¿Qué quiere decir eso? Que Malasia va a poder producir café de mejor calidad que el colombiano, pagando una fracción del costo laboral por el trabajo físico predecible. Es absolutamente predecible tomar una pepa de café y saber si está bien o mal. Porque tú puedes con una máquina simplemente que la máquina tome la cosa con un brazo automático, que la cámara tome una foto y que en caliente la máquina diga el café está bueno o está malo. De 1 a 10 clasifica la calidad por la foto del café. El café, según los criterios, está calidad 10. Mándalo al saco de calidad 10. Tú lo mandas al saco de calidad 10. Lo hizo una máquina. Una máquina trabaja 24/7, no se enferma y no tiene problemas de parafiscales. Ahí lo tienes. Entonces se sustituye. Muy fácil de sustituir. Es muy fácil de sustituir el procesamiento de data y la recolección de data. O sea, mis queridos científicos de datos, lo que se veía como la mejor profesión del 2020, del 2021, que era ser data analyst, data, lo que tú quieras con data, en este punto cada vez es más sustituible.
O sea, ya eso se está haciendo por inteligencia artificial. Hacia el otro lado de la balanza, lo que es más difícil de sustituir es el administrar a otras personas y el aplicar el expertise. En otras palabras, lo más difícil de sustituir por inteligencia artificial son las habilidades blandas, el liderazgo. O sea, en este punto, lo que más importancia y más peso va a dar es la capacidad de liderazgo y de toma de decisión de las personas, porque eso no es fácilmente sustituible en este momento por IA, para que lo tengas en el radar. Ahora, ¿qué tan importante y qué tanto ha crecido y qué tan rápido ha crecido la inteligencia artificial? Aquí tenemos el término de búsqueda en tendencias de Google como búsqueda en los últimos años, desde la 2004 al día de hoy. Fíjense que acá, desde que llegó ChatGPT en este punto, no ha parado de crecer. Y no ha parado es no ha parado. Sigue para arriba y no piensa bajar y no va a bajar. De hecho, hoy vi una estadística interesante y es que por primera vez en la historia algo supera la palabra, esto va a ser un poco extremo, pero la búsqueda de pornografía en Internet ya está en número 2. Lo que más están buscando en Internet es inteligencia artificial, por encima de pornografía, lo cual es increíble en la historia del Internet. Es un hito increíble porque jamás había sido superado, hoy ha sido superado. Por eso esto sigue para arriba y no va a frenar. Si se entiende en el mundo, pero en Colombia, aquí tienes el comportamiento en Colombia. Aquí llega ChatGPT y mira también para arriba y no ha parado y no va a parar. Entonces es muy importante seguir alrededor de eso. Ahora, ¿en qué se utiliza principalmente la inteligencia artificial y los modelos LLMs? En donde más se utiliza es en temas como crear piezas y contenidos, convertir texto a estilos diferentes, escribir código de programas, analizar datos, producir materiales de aprendizaje o crear asistentes de voz. Donde más se ha utilizado, donde más lo vemos todo el tiempo, es en crear piezas y contenidos, en responder preguntas. Mucha gente todavía cree que el ChatGPT es Google. Mucha gente cree que ChatGPT se utiliza solamente para responder preguntas. O sea, como un buscador. Sí, lo puedes usar así, claro que sí, pero no es la única función. De hecho, es una de las funciones más limitadas que tiene, porque el ChatGPT logra cosas sorprendentes. Y no solo el ChatGPT, también el Grok, también el Gemini, el que tú quieras, el Claude, todos logran cosas fantásticas. Y para eso vamos a ver un par de herramientas y de funciones increíbles del ChatGPT que aquí les voy a compartir. Entonces, aquí en este momento están viendo mi interfaz, creo que sí, no, pues esperen que voy a parar de compartir pantalla y voy a presentar otra ventana. Voy a presentar la ventana donde tengo ChatGPT abierto. Perfecto. En este momento todos deben estar viendo mi ChatGPT, ¿cierto? Todos deben estar viendo en ese momento. Ahora, me cuentan si no, pero creería que sí. Entonces, tratamos ahí. Ahora, aquí tenemos la interfaz normal de ChatGPT donde hay aquí una barra de búsqueda. Pero resulta que nosotros podemos lograr cosas tan increíbles como poder crear un asistente personalizado. Les voy a mostrar lo que es un asistente personalizado o un GPT personalizado. En este caso les voy a presentar aquí a un GPT personalizado que yo creo que se llama Panchito. Panchito es el bot entrenado para ayudar a CentroChia en marketing digital. Resulta que yo, entre mis diferentes tareas, también soy el gerente de mercadeo digital de CentroChia. Saben que CentroChia es uno de los centros comerciales más importantes de Bogotá, es muy grande, queda en las afueras, y pues yo dirijo el marketing digital de CentroChia y pues también en gran parte el marketing. Entonces sucede que en ese centro comercial, lo primero que yo hice, como lo hago con todos mis clientes y con todos con quienes trabajo, es armar un bot que nos ayude a reducir la carga laboral. Y este robot está entrenado con información propia del centro comercial, lo cual lo diferencia por completo del ChatGPT normal. Y él lo hemos entrenado con datos que nos permite saber todo acerca del centro comercial. Por ejemplo, ¿cuál es el local más grande del centro comercial? Entonces, él automáticamente va a buscar en su repositorio de información y nos dice el local más grande de CentroChia es Cine Colombia con esta área. Entonces ya la directora de CentroChia, cuando vio a Panchito, dijo, ¿y ahora qué pongo a hacer a mi secretaria? Porque resulta que ya le responde esto mucho más rápido que lo que le respondía Clarita. Porque Clarita, la secretaria, cuando la jefe le decía, Clarita, necesito saber cuántos metros tiene el local más grande de CentroChia, Clarita le dice, jefe, deme una media horita, deme una horita y yo le investigo y le doy la respuesta. Media horita se tardaba Clarita, mientras Clarita abre el archivo, busca los datos, todo, a menos que fuera la super crack, pero Clarita va a tener esas limitaciones,
¿cierto? Entonces, bajo esa realidad, Panchito se vuelve mucho más efectivo que Clarita, la asistente. Y Panchito sabe todo. Entonces, por ejemplo, vamos a decirle a Panchito, dime cuáles son los colores de Centro Chía. Entonces, él me va a decir cuáles son los colores. O sea, aquí me dice, los colores son institucional, rojo, negro, y aquí me dice exactamente el código de color. Entonces no va a pasar algo así como, ¿cuál es el color? No, es un rojo como rojo sangre. No, el rojo es el Pantone 4816C. Ese es el rojo Centro Chía. ¿Y cuál es el negro? El negro es el Process Black C en Pantone. Entonces, inmediatamente tienes una respuesta sin tener que entrar y sin tener que acudir a esa persona, pues, que es, digamos que improductiva y lenta comparado con un robot. Ahora, podemos pedirle cosas como esto. Ya viene Navidad y necesito que me ayudes a crear 5 conceptos de campaña para nuestra celebración de Navidad. Listo. Entonces, bajo eso, él va a acudir al histórico de Centro Chía de todo lo que ha pasado en la historia, a los eslogans, a la definición de marca, a todo, para crear 5 ideas de campaña de la nada, pero que estén inmersas en el universo de Centro Chía. Navidad naturalmente única. ¿Por qué naturalmente única? Porque este es el eslogan de la compañía. Entonces, idea, fuerza. Vivimos una vida diferente en contacto con la naturaleza, con tradiciones campesinas y con el calor de la familia. Enfoque, activaciones, villancicos campesinos, decoración con elementos naturales, campaña visual con niños jugando en el parque, carta al niño Dios en estaciones ubicadas. En cuestión de cuánto me entregó 5 opciones. Entonces, fíjense que en menos de 3 minutos logramos saber cuáles son los locales más grandes, cuáles son los colores del centro comercial y además tener 5 ideas de campaña para la compañía. Esto es una locura. Esto es una verdadera locura. Ahora, tú lo puedes entrenar con lo que tú quieras. Aquí lo tengo entrenado con información de marketing. Si yo quisiera, lo podría entrenar con información financiera. Y al meterle información financiera, yo podía preguntarle, dame un forecast de lo que va a ser costos y gastos del año. Dame un PIG temporal. Toda la información que tú quieras y él te va a actuar como un contador. Y resulta que el tipo sabe más de contabilidad que el asistente contable. El tipo sabe todo. Entonces es impresionante porque el tiempo que te ahorra y el dinero que te ahorra es absolutamente sorprendente. Y tú estos GPTs los puedes programar subiéndoles un Excel, subiéndoles PDFs, subiéndoles documentos de Word. Capacitarlo es muy fácil. Pero una vez lo tienes ya programado, tienes una herramienta que te va a salvar la vida. Por ejemplo, aquí tengo con otro cliente este bot, que es un bot diferente, que está pensado en un cliente que tengo, que es First Cash Colombia, es la red más grande de casas de empeño. Yo manejo América Latina, pero tengo este entrenado para Colombia. Entonces puedo decirle, dame 3 ideas de campaña. Vamos a ver que va a responder algo totalmente distinto a lo que respondió con Centro Chía. Entonces, campaña, para eso estamos. ¿Por qué? Porque el concepto de campaña y el concepto de marca de esta compañía, que es una red de prenderías, es el apoyo a la gente. Entonces, mostrar que First Cash está cuando nadie más está, sin complicaciones, sin juzgar, solo con ganas de ayudarte. Eslogan, ¿te varaste? Para eso estamos. Habla como colombiano. Dale play a tus sueños. Tu idea no se pausa, se impulsa. Dale play con First Cash. Tesoro escondido. Lo que para uno fue pasado, para otro es un tesoro. Pues pucha, suena colombiano, claro, porque lo tenemos inmerso en la realidad colombiana. Entonces está entrenado como un bot colombiano para que hable como colombiano, con un enfoque amistoso, amigable, cercano y con unos datos propios de lo que es la marca First Cash. Entonces, bajo eso tú puedes entrenar todo lo que tú quieras y así tener un sistema que te ayude a aliviar tu carga de una manera increíble. Eso es un bot entrenado. Ahora, además de eso, tú puedes tener herramientas como lo siguiente. Vamos a recorrer esta rápida. Voy a entrar aquí a Google Trends, a trends.google.com. Y aquí voy a buscar rápidamente, si tú vas a montar un restaurante, vamos a hacer este comparativo. Vamos a comparar pizza contra hamburguesa. Aquí pizza. Aquí se fue pizza. Contra hamburguesa. Hamburguesa. Contra sushi. Contra ajiaco. Ajiaco, ¿cierto? Y vamos a hacer este comparativo en los últimos 5 años en el país de Colombia. Entonces vamos a ir aquí en Colombia. Si no saben utilizar esta herramienta, pues hay una
también una conferencia que yo doy específicamente sobre manejo de tendencias. Pero para que sepamos, aquí estamos viendo la tendencia de búsqueda de estas 4 hermosas cosas en el país de Colombia en los últimos 5 años. Aquí podemos ver la tendencia. Ahora, esta data está muy chévere, pero sobre esta data de tendencia sería genial tener información, poder tener a alguien que nos concluya información. Vamos a coger aquí a partir de ChatGPT, vamos a agregarle unas imágenes, vamos a agregarle ese archivo que acabo de descargar. Le voy a decir, te comparto histórico de volumen de búsqueda en Google Trends de platos famosos de comidas en Colombia. Quiero que me ayudes a tener 5 elementos clave que veas a partir de la data y que puedas reforzar con información que encuentres en Internet. Estoy pensando en montar un restaurante y quiero que con esto me ayudes a entender la situación de la industria. Listo. Entonces, fíjense que le acabo de dar el Excel. Le acabo de pedir que me busque una información en Internet que corrobore lo que sea que yo le acabo de pedir y vean lo que me dice. ¿Quieres el análisis que sea visual y estratégico o prefieres solo, pongámosle, escrito? Entonces, le estoy pidiendo un análisis escrito de esa información. Y vean lo que dice. Pizza sigue siendo la reina del delivery urbano. La pizza mantiene el mayor volumen de búsquedas en los últimos 5 años, con picos muy marcados durante los fines de semana festivos, especialmente entre 2022, el auge de durante la pandemia. Sigue liderando en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali. Dato clave, Euromonitor, el 37% de los pedidos por apps de Colombia corresponden a pizzas. ¿A qué no sabías eso? ¿Cierto? O variantes de comida rápida italiana, el 37% de los pedidos de apps. Ahora, hamburguesas, el boom de la experiencia gourmet. El interés en hamburguesa creció sostenidamente, aunque no alcanza los niveles de la pizza, el crecimiento es más acelerado. Esto refleja el auge de las hamburgueserías artesanales, el Corral, Homeburger, Sierra Nevada. Insight estratégico, la categoría se está sofisticando, el consumidor colombiano paga más por calidad de origen de la carne, experiencia estética. En redes, el formato Smash Burger o hamburguesas de autor genera mayor engagement. ¡Wow! Ahora, sushi, inicio en expansión por aspiracionalidad y cultura foodie. Veamos, tendencia global reforzada localmente. El sushi se asocia al bienestar, estética y experiencias compartibles en redes. Su consumo se mueve hacia el formato fusión con ingredientes locales, aguacate, plátano y camarón, y precios medios. Ajiaco, símbolo de identidad pero con dinamismo digital. Oportunidad. El bajo volumen no implica bajo valor cultural. Si tu restaurante requiere conectar con el local y el turismo gastronómico, el ajiaco puede ser tu punto diferenciador. La clave está en reinventarlo visual y narrativamente para redes y visitantes extranjeros. El consumidor busca experiencias híbridas, autenticidad más conveniencia. Entonces, al cruzar todas las tendencias se ve un cambio de mentalidad. Los colombianos no buscan solo comer, sino disfrutar y compartir la experiencia. Los platos con más crecimiento combinan 3 elementos: comodidad, delivery rápido y empleos eficientes; estética visual, apto para redes, storytelling de marca; toque artesanal o local, ingredientes colombianos, historia del chef, conciencia ambiental. Refuerzo de la industria. Para Acodres, reporta que el 23 y 24 el consumo en restaurantes creció 14%, especialmente en formatos casual, premium, sostenibles y con identidad local. Resumen, aquí lo tienes. Entonces, fíjate que en un tiempo récord, con una información basada en un Excel, pudimos generar una información súper interesante de análisis de datos. Entonces, espero que con esto hayan tenido como una idea. Claro, si queremos utilizar el ChatGPT con profundidad, en 1 hora no lo vamos a lograr. Esto es algo que nos toca investigar, aprender. Yo llevo meses, años aprendiendo esto, pero les resumo lo más crítico que creo que les puede cambiar la vida en cuestión de segundos. Entonces, espero que este par de soluciones y herramientas les haya permitido tener como esa idea. Y bueno, no siendo más, ya siendo las 8:03, ya pues damos conclusión a este espacio. Entonces los invito aquí a través de este QR, si ustedes lo quieren escanear, ahí pueden seguirme en diferentes redes sociales. Ahí estoy puntualmente en, creo que ahí este nos mandes a mi, ¿cómo se llama? A mi Instagram. Sin embargo, aquí les comparto por un segundo mi LinkedIn, que no sé si ahí lo puedan ver, no lo pueden ver, pero espérenme, lo abro acá en una ventana para que puedan ustedes apreciarlo y puedan buscarme. Entonces, ustedes pueden buscarme en LinkedIn así. Yo aparezco como Nicolás Gómez, el man de marketing, y ustedes ahí pueden perfectamente buscarme, agregarme
y podemos hablar. Yo aquí pues soy, como les digo, súper famoso, súper influencer en el tema, entonces ustedes pueden sin ningún problema acercarse y preguntar. Me buscan Nicolás Gómez Marketing o Nicolás Gómez Andes de la Universidad de los Andes, ya les voy a aparecer, entonces así me pueden encontrar. Y bueno, adicional a eso, únanse a la comunidad del CEPAE. Escaneando este QR, ustedes van a poder unirse a la comunidad del Consejo Profesional de Administración de Empresas para que conozcan otros expertos y otras personas administradores de negocios, que esto va a ser muy interesante, para que ustedes puedan unirse a ese grupo, puedan unirse a esa comunidad, compartir, tener más conocimiento, más actualizaciones, más beneficios, que eso va a ser muy importante, y la encuesta de satisfacción. Entonces recuerden que ahí Juli les dejó la encuesta de satisfacción en el chat para que ustedes puedan unirse a esa encuesta, dar su reporte de cómo les pareció la conferencia, si les gustó, si no les gustó, si les pareció que valió la pena, si estuve muy aburrido, si estuve lo que sea, ustedes lo pueden poner ahí. La idea es que esté esa información para que nosotros podamos siempre hacer un mejor trabajo. Y recuerden, sí o sí, tramiten su tarjeta profesional como administradores de empresas. Recuerden que quien se encarga de entregar y de gestionar esa tarjeta profesional es el Consejo Profesional de Administración de Empresas, el CEPAE. Entonces, entras al CEPAE, nos buscas, mandas una carta, mandas un correo, nos escribes en la comunidad. Hay 1000 formas de hacerlo, pero tramita tu tarjeta profesional. Eso es clave. Tú que eres o egresado o estudiante, estás en ese proceso, sin la tarjeta profesional, vas a dejar pasar muchísimas oportunidades. Yo te puedo decir que para mí, de las herramientas más importantes es tener esa tarjeta profesional como administrador de empresas, para que lo hagas y para que lo tengas ahí entre las prioridades como administrador de negocios. Y bueno, ya no siendo más, no sé si tengan alguna pregunta, algo que quieran agregar, ya pues por mi lado el contenido está completo. Entonces, por si algo, si no hay pues ninguna pregunta, entonces pues ya con eso, siendo las 8:05, podemos dar terminación a la sesión. No sé si alguien quiere agregar algo o preguntar algo, si no, pues estamos completos. Buenas noches. Hola Jairo, ¿cómo estás? Cuéntame. No, muy interesante. Soy docente de la institución de Ajá, pregrado administrador de empresas y ajá, muy interesante y pertinente lo que acabas de compartirnos, ya que estamos en esa era, ¿no? Ya total. también hay que actualizarse en todo lo que es la inteligencia artificial, todos los procesos que se dan. Es más que en nuestra asignatura, en nuestro pensum ya se encuentra en asignaturas como desarrollo de habilidades digitales. Sí. Entonces, felicitarte ahí por compartir con nosotros. Un saludo especial a todos los participantes y sigamos en estos espacios que son de aprendizaje significativo para todos. Muchas gracias, joven. Gracias, Jairo. Mil gracias a ti por esa generosidad. Y bueno, recuerden todos que cualquier cosa que necesiten a través del CEPAE pueden también tramitar más conferencias. Yo tengo un pool de conferencias muy extenso, por si de pronto quisieran después ver temas de tendencias, ver temas de inteligencia artificial aplicada a algo en particular, por si queremos ver marketing digital, redes sociales. Bueno, ahí hay una cantidad de cosas como para que sepan que a través de Juli y el CEPAE lo pueden tramitar. Pero bueno, ya no siendo más, entonces...